Bien, hermanos, en esta mañana vamos a hablar la palabra de Dios sobre, sobre la obra de Dios, ¿no? Cómo nosotros podamos, en este lugar, en la iglesia Los Andes B, la obra del Señor podamos hacer prosperar, ¿no? Cómo podemos llevar adelante, ¿no? Entonces, hermanos, es importante que cada uno de nosotros estemos siempre ocupados en la obra de Dios. Y para estar ocupados en la obra de Dios, ¿qué necesita? Necesita, hermanos, el poder del Señor. Que el Espíritu Santo de Dios esté en nuestra vida. Que estemos siempre activamente en la obra de Dios trabajando. Porque en sí todos somos, hermanos, trabajadores de Dios. Todos. Dios nos ha llamado para su ministerio. Entonces todos estamos ocupados en diferentes actividades, ¿no? Entonces, hermanos, en esta mañana, el tema que titula dice, ¿qué hacer para que prospere la obra de Dios? Hay una pregunta, ¿no es cierto? Sobre esa palabra vamos a hablar. ¿Qué hacer para que prospere la obra de Dios? ¿Cómo podamos mejorar? ¿Cómo podamos tener éxitos, ¿no?, en la obra de Dios? ¿Quiénes trabajamos en la obra del Señor? Nosotros. ¿Quiénes un día el Señor nos ha llamado? A cada uno de nosotros, por su gran misericordia, ¿no? Entonces, hermanos, en esta mañana podamos recordarnos que, a ver, en aquellos días o tiempo pasado, en el Antiguo Testamento, ¿no? Sabíamos, hermanos, que había trabajos igual como en este tiempo. Había trabajos. Podemos poner, hermanos, la obra de Dios cuando la casa de Dios estaba en Jerusalén en aquellos días para los israelitas, ¿no? Para el pueblo de Israel, para el pueblo judío. Pero los enemigos, los sirios, le han destruido, hermanos, la casa de Dios, ¿no es cierto? Totalmente han destruido, sus muros estaban destruidos, sus puertas igual han quemado, las viviendas estaban destruidas, asoladas, hermanos, totalmente. ¿Cuándo pasó esto? Cuando había, ¿se acuerdan el libro de Daniel? Había 4 jóvenes que han sido llevados cautivos, ¿a dónde? A Babilonia, ¿no? ¿Quién llevó? El rey Nabucodonosor. ¿Cuántos años estaban allá estos 3 jóvenes, o 4 jóvenes? ¿Si alguien se acuerda? En la Biblia, más de 70 años estaban cautivos en Babilonia. En ese transcurso de tiempo, en Jerusalén, estaba destruyéndose todo, hermanos, la casa de Dios. Los muros de Jerusalén, sus puertas eran grandes, ¿no es cierto?, de madera, han quemado. ¿Quiénes han hecho? Los sirios, ¿no? Entonces así estaba. Y un día, hermanos, este está hablando más o menos, ustedes pueden buscar cerca de 500 tantos antes del Cristo, ¿no? 586 antes de Cristo, más o menos en esos años pasó esto, ¿no? Antes del Cristo, ¿no? Que estuvieron los 3 jóvenes. ¿Quiénes eran esos jóvenes? ¿Podemos acordarnos hoy por la mañana? A ver, podemos hacer trabajar la mente. ¿Quiénes eran esos 4 jóvenes? Uno era Daniel. Después, Ananías. ¿Qué más? Misael y Azarías, ¿no? Eran los 4 que estaban llevados cautivos a Babilonia durante 70, más de 70 años. No dice exactamente, ¿no? Ya estaba allá en Babilonia, ¿no? Pero allá ellos han recibido otros nombres, nombres babilónicos, ¿no? A Daniel, ¿qué decían allá? Había un jefe de los eunucos, ¿no es cierto?, que como daba, cambiaba nombres, digamos, a Saúl, ¿cómo han cambiado su nombre? Pablo, ¿no? Entonces, Saulo a Pablo. Entonces, allá, a Daniel, ¿qué han puesto? El rey de eunucos, ¿qué ha puesto? ¿Qué nombre? ¿Alguien se acuerda? Está en el libro de Daniel, ¿no? Belsasar, ¿no? Belsasar. A Ananías ha puesto Sadrach. A Misael ha puesto Mesar. Y a Azarías, Abednego, ¿no? Así estaba con esos nombres, hermanos, en Babilonia. Pero estos jóvenes eran, pues, inteligentes.
sabios, dotados de la sabiduría, hermanos. Ellos no se olvidaron de su Dios. Aunque eran cautivos, estaban en otro país, pero siempre se acordaban de Dios. Daniel, ¿cómo oraba? Vista a Jerusalén todos los días. ¿Cuántas veces dice en la Biblia? 3 veces Daniel se postraba, vista al Jerusalén, ¿no? Entonces un día el rey de Persia, ¿no? El rey Ciro le saca un decreto, porque en esos tiempos los persas a los babilonios también, porque cada tiempo, hermanos, tiene su auge. Cuando estaba en su poderío Babilonia, hacían lo que ellos querían. Pero en un momento también los persas también estaban en poder, ya estaban dominando a los babilonios. Y ese momento el rey Ciro a estos 4 jóvenes, para estos 4 jóvenes les sacó un decreto diciendo, ¿no? Que retornen a su país. A estos 4 judíos que vayan a Jerusalén a construir sus viviendas, que van a construir la casa de Dios, sus muros. Así sacó un decreto, hermanos, el rey Ciro de Persia. Ellos han retornado. Mire, Babilonia hasta Jerusalén. ¿Cuántos miles de kilómetros debe ser, hermanos? Porque en aquellos tiempos no había aviones, no había que esas vías, cómo pueden trasladarse. Dice, a pie seguramente, no sé cómo, pero no relata exactamente, miles y miles de kilómetros tenían que venir de Babilonia a Jerusalén, ¿no? Los 4 jóvenes. ¿Para qué sacó decreto el rey Ciro? Para que vayan a construir, ¿no? El templo del Señor, para que se construyan sus viviendas, el muro de Jerusalén. Entonces a estos jóvenes le manda, hermanos, nuevamente a Jerusalén, ¿no? Que vayan a construir. Y entonces, ¿qué pasa? Entonces allá, en tiempos de Nehemías, de Esdras, en esos tiempos han trabajado dentro de la construcción. Nuevamente, hermanos, han reedificado la casa de Dios. Pero ¿cómo han trabajado? Sobre eso quiero hablar en esta mañana. ¿Cómo han trabajado esta obra? ¿Cómo Dios ha prosperado, hermanos, a los reyes, a los levitas, a los sacerdotes, a todos, a los vecinos más adyacentes a Jerusalén, que no eran cristianos? Y esos más, hermanos, han apoyado en esta obra. Y para eso, hermanos, podamos ir al libro de Esdras, podamos buscarnos Esdras, ¿no? Capítulo 1. A ver, vamos a buscarnos al libro de Esdras, capítulo 1. Esdras, capítulo 1, versículo 5. Ahí dice, en tu Biblia debe decir, el regreso a Jerusalén. Entonces están retornando esos 4 jóvenes, ¿no? Dice, versículo 5 dice, entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes, levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén, ¿no? Entonces, acá, ¿qué ha hecho? Dios, hermanos, ese espíritu levantó, hermanos, a todos. Todos es como de sueño, han despertado. Como de sueño, los dormidos han despertado, hermanos. Pero ¿quién dio este espíritu, hermanos, que todos despierten? Dios mismo, hermanos, ha utilizado. Es como la voz de Dios. Es como decir, despierten los dormidos a trabajar, todos ocupados en la obra de Dios. Pero allá, dice, hermanos, todos estaban ocupados. Todos es como de sueño han despertado, hermanos. Y en la iglesia, en este tiempo, espiritualmente, ¿habrá hermanos cristianos que están durmiendo? ¿Habrá un pueblo dormido? Ay, estamos hablando espiritualmente. En esta mañana todos estamos despiertos. Nadie, ¿quién está cabeceando? Nadie. ¿O quién ya está cerrando sus ojos? Nadie, ¿no? Aquí adelante ninguno, ¿no? Entonces, hermanos, qué rico es dormir, ¿o no? Qué rico es dormir. Pero
nuestro adversario no duerme. Para nosotros dormir es rico, pero nuestro adversario no duerme. Y entonces, este espíritu del Señor ha hecho despertar a todos, hermanos. Todos estaban despiertos. El versículo 6 dice, y todos los que estaban en sus alrededores les ayudaron. ¿Cómo, hermanos? Como Dios ha hecho despertar, ¿no? Les ayudaron con plata y oro, con bienes, ganado y con cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. Y el rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén. Mire cómo el rey Nabucodonosor, cuando han destrozado el templo, llevaron los utensilios de Dios. Pero el rey Ciro nuevamente dice, este es robado, el rey Nabucodonosor lo que robó, nuevamente tiene que retornar para la edificación de la casa de Dios. Ha hecho sacar todos los utensilios de oro y plata, ¿no? Entonces, hermanos, y así y pasó en esta obra. Entonces el Ciro le decretó este rey los que había puesto en la casa de sus dioses. Entonces, hermanos, acá, en primer lugar, ¿qué nos hace ver? ¿Qué nos enseña, hermanos, estas? Que todos han ocupado en la obra de Dios, que todos estaban ocupados, y no solamente los levitas, los reyes, los sacerdotes, sino todos los, dicen, alrededores, los que vivían cerca de Jerusalén. Jerusalén estaba en un lugar un poco elevado, por eso suban. Entonces, todos, mire, cómo han traído, voluntariamente, hermanos, vinieron con la ayuda, todos estaban ocupados, trabajados, pero ¿quién despertó este espíritu? Que todos estén así. Dios. Dios ha despertado a todos. Es como hacer despertar de los dormidos. Entonces, en una ocasión dice, hermanos, que en la iglesia hay dormidos. Por eso muchas veces, hermanos, el trabajo es un poco muy forzado. Porque no es bueno, hermanos. La mitad que estén durmiendo, la mitad también estamos despiertos, escuchando. Entonces, además el sueño es contagioso, ¿no? El que está en tu lado, cuando ya está durmiendo, ya te contagia. Entonces tú más ya vas a dormir. Y entonces acá al lado de Dios, todos estaban despiertos. A ver, quiero tocar. Dormir tiene consecuencias. Eso creo que en esta mañana usted aprenda. Dormir tiene grandes consecuencias, tiene. Además estamos expuestos, dice, a la muerte. Yo estaba hablando en esta mañana dormir espiritualmente. Así que entonces, dormir espiritualmente, amados hermanos, hermanas, no es bueno. Tiene grandes consecuencias y estás expuesto a la muerte. A la muerte. ¿Y quién hace estas cosas? El que no duerme, ¿quién es? El diablo. No nos hagamos convencernos, no te hagas convencerte con este enemigo. Como esta mañana la clase dice, este ángel viene como ángel de luz, como sería verdad, así viene a exponer las cosas. Pero puede ser mentira. Si usted no tiene, es el Espíritu Santo, si no vive en tu corazón, no conoces a Dios, y este ángel que no duerme, le hace dormir, hermanos, a los hijos de Dios espiritualmente, con toda su astucia que tiene. Y para esto, hermanos, podamos ver, a ver, en la Biblia, no vamos a inventarnos, qué consecuencias tiene, hermanos, dormir espiritualmente. Quiero que, hermanos, la iglesia Los Andes ve, despierten, los dormidos que despierten, para tener éxito, para prosperar la obra de Dios, que todos tenemos que estar despiertos. Ninguno debe dormir. Y así vamos a llevar la obra de Dios todos activamente ocupados en cada actividad que usted está ocupándose. Que, mira, hablando de estos comités en esta mañana,
Si todos los comités, hermanos, funcionarían, todos estarían activos, despiertos espiritualmente, oh, la obra sería, hermano, una belleza, ¿no? Pero tampoco podamos obligarnos. Usted nomás sabes cómo estás espiritualmente. ¿Estás vivo? ¿Estás trabajando? ¿No? Trabajar no solamente, hermanos, consiste en predicar, hablar, enseñar. Todos, como decía esta mañana, todos somos trabajadores del Señor. Todos. Estamos ocupados en obras pequeñas, en grandes, en medianos. Así estamos ocupados todos. Entonces, pero en medio de ellos hay otros que están durmiendo espiritualmente, que están en un riesgo, que serán expuestos, dice, aún hasta la muerte. En la Biblia, hermanos, hemos visto que han muerto aquellos que han dormido. A ver, un ejemplo. Sansón. Con Sansón, ¿qué pasó? Esta historia. Al Sansón, Sansón estaba dormido, ¿en dónde? En los pies de quién estaba durmiendo Sansón. En los pies de Dalila. Dalila ha convencido a Sansón. Y Sansón una noche ya se entregó, declaró su secreto. Y Sansón en las rodillas de Dalila durmió. Ha confesado su secreto que tiene su poder. ¿Su poder en dónde estaba? En el cabello. Y un día le confiesa a Dalila, mi poder está aquí. ¿Cuántas trenzas tenía? ¿Cuántas trenzas tenía? Las hermanas, ¿cuántas trenzas tienen sus cabellos? Dos. ¿Y Sansón cuánto tenía? El varón. Hermana María. 7 trenzas tenía Sansón. Y cuando estaba durmiendo, Dalila llama a los filisteos, vienen con sus tijeras. Cuando estaba durmiendo Sansón, perdió el poder que dio el Señor, que era nacimiento, que no pasaba la navaja, que era que su nacimiento. Cuando cortaron, cuando bajaron las 7 trenzas, Sansón perdió ese poder del Señor. Y entonces este es un riesgo, aún hermanos, hasta la muerte llevaron a Sansón. Y no solamente, hermanos, cortaron los 7 trenzas que tenía Sansón. Los filisteos, ¿qué más hicieron a Sansón? Sacaron sus 2 ojos. Estas son las consecuencias de dormir. Sansón estaba durmiendo y así espiritualmente ya ha hecho convencerse. Y entonces perdió Sansón. ¿Qué perdió? Perdió el poder que tenía, hermanos. ¿Cómo era Sansón su poder? Hasta las cadenas, todo, hermanos, en pedazos rompía porque tenía poder el Sansón. Pero cuando ya cortaron, cuando se confesó, hermanos, perdió el poder, ya no tenía, era un hombre cualquiera. Un hombre ciego al final, ha muerto Sansón. ¿No es cierto? Entonces, hermanos, tiene una consecuencia grande dormir espiritualmente. Así me voy en esta mañana. Por eso dice, aún está expuesto, dice, a la muerte. Aquí un ejemplo, Sansón ha muerto. ¿No? ¿Qué otro más tenemos? ¿Qué otro más podemos decir? Jonás. Jonás también era un profeta de Dios. ¿Jonás durmió o no durmió? ¿Durmió en dónde estaba Jonás durmiendo? En la popa de la barca, ¿no? Del buque. Mientras los que estaban peleando, luchando, estaban, hermanos, gritando, tristes, llorando, para hundirse, hermanos, con la tempestad que había en el mar. Jonás feliz durmiendo dentro del buque abajo. Y aquí también estaba un peligro. Otros luchando. Y Jonás feliz quizás está soñándose todavía. Pero uno de los que estaba manejando bajó a hacer despertar a Jonás. Hombre, ¿qué está haciendo? Dice, nos estamos, miren, un peligro. Despierte. Tal noche despertar a Jonás. Ore a tu Dios. No, ¿de dónde vienes? Le pregunté, ¿de dónde vienes?
ora a tu Dios, pide ayuda. Mire cómo estaba expuesto, casi, hermanos, pero cada uno tenía que ir a orar a Dios. Y entonces aquí otro peligro. Entonces, mire, la Biblia nos enseña, dormir espiritualmente es un peligro. Estamos en un riesgo, ¿no? Porque estaba durmiendo Jonás. Saúl, el rey Saúl, el primer rey de Israel. Saúl, ¿qué perdió durmiendo? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Qué perdió Saúl también, hermanos? Durmió. ¿Qué perdió Sansón, digo, el Saúl? Su lanza, su arma. Tiene una lanza. Cuando Saúl estaba en una batalla, ¿no es cierto? A ver, vamos a ver eso. Usted puede buscar 1 Samuel. Vamos, damos la lectura. 1 Samuel, capítulo 26. Vamos a buscarnos 1 Samuel. ¿Quién ha encontrado 1 Samuel? Busquen 26. Y aquí está 2 Samuel 24, 26. Versículo 7 y hasta 11 dice. Y aquí está. 1 Samuel, capítulo 26, versículo 7 hasta 11 dice. David, pues, y Abisai fueron de noche al ejército. Y aquí que Saúl estaba tendido, durmiendo en el campamento, y su lanza clavada en la tierra a su cabecera. Y Abner y el ejército estaban tendidos alrededor de él. Entonces dijo Abisai a David: hoy ha entregado Dios a tu enemigo en tu mano. Ahora pues, déjame que le hiera con la lanza y lo enclavaré en la tierra de un golpe y no le daré segundo golpe. David respondió a Abisai: no le mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Entonces, hermanos, acá David igual había dormido, extendido, dice. Estaba durmiendo, hermanos. ¿Cómo durmió el David o el Saúl? Clavó su lance en su cabecera, estaba clavado en la tierra. Lance era su arma, hermanos. El arma más principal, hermanos. Como Saúl y estaba, ¿a quién estaba ya persiguiendo? A David, ¿no? Quería quitar la vida a David. Entonces aquí aquí está, Dios te ha entregado, dicen, su lanza. Ahora sí, dice, ahí está tu enemigo, yo puedo herir. Con la misma lanza quería matar, quería quitar a Saúl, pero David dice, no, no lo hagas, no le quites, no le mates. No. Mira, aquí también Saúl, ¿qué perdió? Su lanza. David y Abisai se han llevado su lanza y se fueron. Saúl se quedó sin lanza, sin arma. Entonces, ¿por qué pasó? Por dormir. Por dormir. Ahorita estamos hablando de algo espiritual, pero estamos comparando que no es bueno, hermanos, dormir espiritualmente. Y así estamos expuestos a aquel que duerme. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que levantarnos. Hay otro que habla en el Nuevo Testamento, me viene en ese momento. Trigo de la cizaña. El libro de San Mateo, ¿no es cierto? ¿En qué capítulo está eso? Capítulo 3, exactamente. ¿Qué pasó ahí? Una familia sembró de ese trigo, pero de noche sí durmieron igual esta familia. Pero vino de noche el enemigo. ¿Qué ha sembrado? La cizaña, ¿no? Y entonces acá igual. Cuando salieron el trigo, la cizaña, cuando vieron y a esa familia quienes han sembrado le preguntan, ¿acaso
no ha sembrado trigo. Mira, dentro de los trigos hay cizaña. Entonces, hermanos, el enemigo de noche vino a sembrar la cizaña. Y entonces, acá todo esto, los versículos que estamos, y no solamente es varios, podamos, hermanos, hablar. Dormir espiritualmente tiene consecuencias. Además, dice la palabra, está expuesto a la muerte. Y entonces, hermanos, la obra de Dios puede levantarse, ¿no? Puede levantarse, hermanos, cuando los dormidos despierten. Y entonces, en esa mañana, amados hermanos, usted puede examinarse. ¿Cómo está espiritualmente siguiendo en este camino tantos años? Si estamos trabajando activamente en la obra de Dios o estamos durmiendo. Vemos, dice, que para que prospere la obra de una iglesia, deben despertar los dormidos. Entonces el Señor nos amonesta y nos dice, para que, dice, la obra de Dios prospere, primero que despierten los dormidos. Tienen que despertar los dormidos. Así la obra de Dios, hermanos, va a tener el éxito. Así va a tener, hermanos, va a ser próspero. Y también para nuestras vidas mismos. Entonces, amados hermanos, en esta mañana, la palabra de Dios es lo que nos enseña. A ver, podamos examinarnos hoy por la mañana. ¿Habrá en esta iglesia Los Andes B dormidos? Solamente Dios sabe. Por ahí también ni uno no hay dormido. Todos están despiertos, todos estamos trabajando. Gracias a Dios. Y en la iglesia Los Andes B no hay ni un dormido. Espiritualmente todos estamos despiertos, todos estamos trabajando, todos estamos ocupados. ¡Qué bien! Bendiciones. Pero dentro de nosotros habría alguien que está dormido espiritualmente, está en un riesgo, está en un peligro, estaría aún a la muerte. Entonces con Dios no se juega. Dios no puede ser burlado. Lo que éste está sembrando, y ese también usted se cosechará, ¿no? Entonces la palabra es algo vertical. Dios es un Dios justo. Dios no se retracta. Lo que Dios dice, dice. Entonces, hermanos, en esta mañana, que Dios les bendiga, que Dios les ayude, que Dios nos dé fuerzas, ese poder, ese dominio, sabiduría, paciencia, pidan. Pero si nosotros, hermanos, vamos a pedir ayuda, tenemos que pedir ayuda. Si usted necesita ayuda, en esta mañana pida ayuda a Dios. A Dios pida ayuda. Señor, ayúdame, porque estoy en esa condición. Señor, te necesito. Y nosotros tenemos que aceptar esa ayuda. Tenemos que abrir nuestro corazón. El Señor nos quiere visitarnos, pero nosotros no le abrimos la puerta. El Señor está tocando quiere visitarte. Nos quiere visitar, pero a veces no lo aceptamos. En esta mañana Dios nos habla a través de su palabra que tenemos que aceptar a Dios, su Espíritu Santo, que muere en nuestros corazones, en nuestra vida. Hermanos, en esta mañana, que Dios nos bendiga a cada uno. Oremos, hermanos, por esta iglesia, que la iglesia esté despierta, que no haya dormidos, sino que todos estemos ocupados. Hermanos, va a venir un trabajo, mira esta construcción, lo que está viniendo, mire acá pocos días, ahí tenemos que estar ocupados todos, hermanos, trabajando activamente, como en el tiempo de Nehemías, como en el tiempo de Esdras, como Dios ha despertado, como traían, hermanos, oro y plata para su obra, todos los que vivían alrededor de Jerusalén. Entonces, hermanos, en esta mañana, el Señor que nos bendiga, el Señor que nos
de esas fuerzas para despertar, Señor. Si yo estoy durmiendo espiritualmente, Señor, ayúdame a despertar. Ahora sí voy a, Señor, estar ocupado en tu obra. Ayúdame. Esa ayuda tenemos que pedir. Sin Él no somos nada, hermanos. Pero si en su palabra dice, sin mí nada podéis hacer. Muy bien, hermanos. Entonces, hermanos, en esta mañana vamos a orar. Vamos a orar, hermanos, en esta mañana. Que el Señor nos ayude. El Señor que nos bendiga, hermanos, en esta mañana a este mensaje. Que Dios bendiga, hermanos. Vamos a orar. Oremos, hermanos, en esta mañana.